Empezaremos la clase del día de hoy. Es la cuarta clase de formación ciudadana. Hemos resumido, descrito, explicado las tres guías de aprendizaje, algunos conceptos básicos que estructuran la formación ciudadana: educación, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, entre otros. Sobre todo hemos ahondado y profundizado en los tópicos de derechos humanos y democracia. En el día de hoy problematizaremos y profundizaremos en el tema de los derechos humanos. La guía número 4 ya está subida a la plataforma web del colegio, por lo tanto ustedes pueden acceder a ella. Recuerden que la guía número 4 y 5 es una guía de autoaprendizaje, de evaluación formativa, por lo tanto, si bien deben realizar la guía, leerla, estudiarla y realizar las actividades de aprendizaje de la guía, no se debe enviar al profesor, para que lo tengan absolutamente claro. Perdón. Por lo tanto, guía número 4 y 5. Posteriormente, la guía número 6, esa guía será evaluada. Eso sería aproximadamente el 20 de mayo. Repito, el 20 de mayo. Entonces, estamos en la guía número 4. Guía número 4, que trata sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Las características de los derechos humanos, la naturaleza de los derechos humanos. ¿Qué significa hablar de generaciones de los derechos humanos? Primera, segunda y tercera generación de los derechos humanos. Al público presente. ¿Qué son los derechos humanos? Cuando ustedes han escuchado ese término o concepto de los derechos humanos, Son los derechos que tenemos. Dígame, Vicente. Son los derechos que tenemos todas las personas como humanos, no importa de qué país o raza seas, igual debe ser respetado como ciudadano o humano. Así es. ¿Y qué sucede, Vicente, y a todos ustedes, cuando dichos derechos no son respetados o son transgredidos o vulnerados? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿De quién es la responsabilidad para que sean respetados? Claramente de los organismos nacionales e internacionales. Teóricamente, los organismos internacionales a cargo son la Organización de Naciones Unidas, la OEA y distintos organismos internacionales que velen por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales o libertades individuales de las personas. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, tal como dijo Vicente, son aquellos derechos que por el solo hecho de ser humano, de ser persona, cada uno de nosotros tiene y deben ser respetados. La pregunta es, ¿acaso esos derechos humanos son lo suficientemente respetados en la actualidad en nuestro país? Por ejemplo, ¿en qué consisten los derechos humanos? ¿Quién? De que debemos ser respetados todos. Claramente, Vicente, todos debemos ser respetados independientes de nuestra etnia, orientación sexual, color de piel, raza, aunque existe una sola raza, la raza humana. Entonces, por el solo hecho de ser humano, uno tiene derechos. Claramente son derechos fundamentales, y esos derechos fundamentales hay distintas clases de organismos
internacionales que actualmente están a cargo del cuidado, del respeto, y que se cumplan las disposiciones legales de cada uno de los sistemas legales que lo proponen. Entonces, ahí sí. Entonces, en la actualidad de nuestro país, ¿cuál es el trato de nuestro país respecto a los derechos humanos? ¿Qué ha sucedido, qué ha sucedido tras octubre 18 con los derechos humanos, con los derechos humanos fundamentales? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Están siendo inequívocamente respetados? ¿Están siendo realmente respetados? Por ejemplo, pregunto yo al público presente, ¿o no, estimados muchachos? En el estallido social no se respetaron los derechos humanos porque hubo agresiones, conflictos, muertes, incluso una persona quedó ciega por un misil o algo así de un policía. Daño ocular, claro, hubo daño ocular. Y producto de esas heridas, de ese daño ocular, claramente ahí no se respetaron los derechos fundamentales de las personas. Muchas personas fueron dañadas, heridas, incluso se dice torturadas. Entonces ustedes, en la guía número 4, claramente aparece algunos videos. Entonces ustedes en esos videos, son 3 videos que ustedes tendrán que ver. El primer video, en qué consisten los derechos humanos. El segundo video, las generaciones de los derechos humanos. Y el tercer video, Chile, la mirada herida. Entonces, el tercer video es un ejemplo de los primeros meses tras el estallido social, en la cual se pregunta a diversas personas en qué afectó la situación nacional de estallido social en sus respectivas existencias individuales, y cómo las fuerzas del orden públicas de alguna manera incurrieron en actos de evidente violencia y de evidente transgresión a los derechos humanos. Entonces, lo importante que ustedes la guía número 4 la lean, la relean, la estudien y vean con suma atención cada uno de los videos. Cada uno de los videos, porque describen, explican y ejemplifican la relevancia de los derechos humanos en la formación ciudadana. Entonces, por un lado se define y explica claramente qué son los derechos humanos, el carácter universal de los derechos humanos, el principio de indivisibilidad de los derechos humanos, por un lado. En eso tienen que prestar suma atención, puesto que es relevante. Por otro lado, la naturaleza de los derechos humanos. La pregunta radica en si los derechos humanos son derechos naturales o son una construcción cultural occidental, en la cual se ha ido adecuando a partir de los sistemas legales establecidos.
En este caso, los ejemplos a la vista son la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, en la cual se empieza a señalar, a esgrimir, a hablar de los derechos humanos y se agregan a las disposiciones legales de sus respectivas constituciones políticas. Estamos hablando, por ejemplo, del año 1776, referido a la Constitución Política de los Estados Unidos, y en el caso de Francia, 1789, con la famosa Declaración Universal de los Derechos y del Ciudadano. Preguntas, dudas, comentarios, interrogantes sobre los derechos humanos o algo que quieran señalar o expresar, ¿En cuándo, estimados. en cuándo se hicieron los derechos humanos? ¿Cómo, Vicente? ¿Cuándo y dónde se realizaron los derechos humanos? Entonces, ¿cuándo se realizaron los derechos humanos? O sea, los derechos humanos, Vicente, en sentido estricto, desde la antigüedad, siempre han existido y claramente no han sido respetados. Y como no han sido respetados, tuvieron que pasar siglos, muchos siglos, para que recién en 1776, 1789 y luego en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existiera un cuerpo legal en la cual se consigna y se describe que hay ciertos derechos fundamentales que deben ser siempre respetados. Pero claro, cuando tú dices cuándo se han realizado los derechos humanos, claro, ahí vamos además al, al problema fundamental de la naturaleza de los derechos humanos, o los derechos humanos son una creación cultural occidental, ¿cierto? De Occidente, Estados Unidos, Europa, Unión Europea, o son derechos naturales que por el solo hecho de ser persona existen. Pero cabe señalar, estimado, y a todos ustedes, que gran parte de la historia universal o gran parte de la historia de las ideas humanas o gran parte de la historia de la historia cultural del hombre, los derechos humanos no han sido respetados y claramente a las personas en la antigüedad se les concebía como simples esclavos y no se respetaban, los derechos humanos. Entonces, ante esa situación, tremendamente complicado. ¿Se entendió bien? ¿Se explicó bien lo que acabo de señalar, Vicente? Perfecto. Pero claro, recién en 1948 existe una carta magna, una carta fundamental que te indica que deben ser absolutamente respetados. Y esto sucede tras la Segunda Guerra Mundial. Ojo, tras la Segunda Guerra Mundial. 20 minutos, media hora, máximo media hora. Sí, 9:20, 9:25, 9:20, 9:20. Entonces, ¿se entendió bien? ¿Se explicó bien? ¿Alguna otra duda, queridos estudiantes? ¿Todo claro? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? Perfecto. Claramente tengan presente eso, 1948, una fecha importante, diciembre de 1948, recién ahí los países aliados, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, acuerdan, negocian y establecen y elaboran la Carta Fundamental, la Carta Fundamental de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso indica un punto de avance importante para acceder al respeto de los derechos humanos como algo esencial, algo esencial. En caso contrario, Vicente y a todos ustedes, esto sería una situación caótica en virtud de la cual todos contra todos, todos se golpean, se insultan, se violentan, todos contra todos. En caso que no existiera ninguna disposición legal o no existiera ninguna carta magna referido a los derechos fundamentales de las personas. ¿Cómo vamos? ¿Continuamos? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Profe, un pequeño paréntesis. Hay una compañera que no puede entrar. Dígame, Francisca. ¿Quién, Francisca? Catalina, con K. Catalina con K. Dile que no hay problema, que lo siga intentando. Yo entiendo que a veces la señal de internet no es buena. Sí, eso mismo le dije. Ya, profe, le digo. No hay problema, Francisca. Dile que se quede tranquila. Ya. ¿Ya? Entonces, continuemos. Voy a compartir algo ahora un ratito y luego vamos a compartir lo siguiente. Ahí sí. ¿Se ve la guía? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la guía? ¿No hay problema? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, básicamente la guía sigue la misma estructura conceptual de las guías precedentes. Una primera parte de preguntas de exploración previa, en la cual ustedes tienen que observar los primeros videos, cuyas preguntas son: ¿qué son los derechos humanos? ¿En qué consiste el principio de indivisibilidad de los derechos humanos? En este caso, consiste en que no pueden existir jerarquía entre los derechos civiles, económicos, los derechos políticos y los derechos culturales de las personas. Se interactúan y coexisten armoniosamente. Respecto a la pregunta 2. Es indivisibilidad. Que no se puede dividir, Vicente. Que no se puede dividir. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien lo que dije? Sí. Perfecto. Nuevos contenidos, los derechos humanos y la formación ciudadana. Entonces, acá lo que he señalado los minutos anteriores, los derechos humanos son un conjunto de normas que bajo el amparo de la ONU y de otras organizaciones internacionales acuerdan los estados, recuerden, los estados, comprometiéndose a respetarlos y promoverlos en sus países. Cabe señalar algo muy importante después, que aparece acá en la guía y que lo he señalado en la explicación sobre los derechos humanos, que son más que normas, también pueden ser un referente ético. Nótese esto, es importante, que orienta nuestra conducta y alimenta un conjunto de valores, particularmente la igualdad, justicia y verdad. Bajo estos valores establecemos formas de relacionarnos con las demás personas, tomando decisiones sobre conflictos, el uso o repartición de los recursos con que contamos o sobre nuestro propio destino personal, familiar y profesional. Nótese lo importante: los derechos humanos son mucho más que normas, son también un referente ético que puede orientar nuestra conducta y configurar nuestro sistema de valores. Además, aparte de ser los derechos humanos un referente ético, es también un horizonte utópico. Es decir, un sueño por alcanzar, que nos invita a movilizarnos y a construir un futuro mejor. Un futuro mejor. Nótese,
un horizonte utópico, un sueño por alcanzar, que indica cómo nosotros, Profe, lo repite, por favor. que los derechos humanos representan un horizonte utópico, es decir, un sueño por alcanzar, que nos invita a movilizarnos y a construir un futuro mejor. ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó bien? Nótese también que los derechos humanos son exigencias que puede plantear cualquier ser humano por el solo hecho de serlo. A su vez, todo derecho conlleva un deber, que es respetar los derechos de los demás. La vida en sociedad no solo implica derechos, sino también deberes y responsabilidades de los ciudadanos, quienes deben respetar las leyes y cumplir con ciertas cargas que establece el Estado. Por ejemplo, pagar impuestos, cumplir con el servicio militar obligatorio. Volvemos. ¿Preguntas, dudas? Profe, repite lo que dijo, es que no entendí. Pregunta, dígame la pregunta, por favor. ¿Cuál parte? En la parte donde usted dijo que era como un sueño alcanzable. No, claramente se refiere los derechos humanos como un horizonte utópico de algo que puede, que los derechos humanos son un horizonte utópico, es decir, que son un sueño por alcanzar, o sea, a partir de ciertas idealizaciones perfectas sobre cómo deben ser sobre cómo deben ser los derechos humanos para lograr el máximo de plenitud del proyecto personal. Entonces los derechos humanos son ese referente ético, por un lado, es decir, que te permite orientar la conducta o norma, ¿cierto? A partir de términos como igualdad, libertad y verdad, y por otro lado los derechos humanos como un horizonte utópico. Te está señalando un sueño por alcanzar lentamente, gradualmente, paulatinamente, Vicente. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Catalina, Francisca, Camila, Belén, Antonia, Antonella, respecto a los derechos humanos. Respecto a los derechos humanos, ¿cuál es su opinión personal respecto a nuestro país? ¿Cuál es su opinión personal respecto a nuestro país? De si hay o no respeto a los derechos humanos. ¿Cuál sería la gran crítica que ustedes realizarían a nuestro país? Buenos días, Catalina. ¿Cuál sería esa gran crítica? ¿Qué podrían decir? ¿Qué podrían decir? ¿Qué podrían decir? Francisca, Antonella, Vicente, Daniela, Danilo, Belén. ¿Qué podrían decir? Que Francisca, dígame. La escucho. se me olvidó. Que están muy violentos. Ya, continúe. Explique eso. ¿A qué se refiere? Que las dos partes, Carabineros y la gente en general, está muy violenta a nivel nacional. ¿Ya? Ese sería mi punto de vista, que están todos violentos, Claro. están todos nerviosos. Tú dices que al actuar de manera muy violenta Carabineros y los manifestantes, ¿eso qué genera? ¿Cómo?
al existir tanta violencia por parte de carabineros y los manifestantes, ¿qué genera eso? Pero hacia... ¿Qué genera respecto a los derechos humanos? no sé, como una violación a los derechos, Muy bien, tanta violencia a una persona, que no existe respeto hacia funcionarios públicos y personas, gente. claro. Por ejemplo, acá hay muy bien estimada. Por ejemplo, algunos comentarios de ustedes, claro, si no hay respeto a ninguna de las dos partes, no hay respeto a ninguna de las dos partes, como decía Catalina. Belén dice, pero igual depende de los carabineros porque ellos empiezan la violencia. Catalina dice, es una violencia. Claramente ocurre en violencia, pero la violencia genera más violencia. Entonces, habría que problematizar, estudiar y señalar por qué se genera tanta violencia en la actualidad y han existido casos evidentes de heridos, tortura, violencia. Algo, algo ocurre en nuestro país porque por un lado están las disposiciones legales o sistemas jurídicos, el respetar los derechos humanos fundamentales o las ideas individuales de las personas. Pero por otro lado, en la realidad concreta del día a día, no ocurre, no ocurre. Entonces, hay una diferencia de años luz entre los discursos A, B, C, D, E, por un lado, y por otro lado, los actos. Los actos. Don Luis también comenta, pero la mayoría de las veces se provoca la violencia por parte de carabineros. Catalina, hay que pensar de ambos lados. Estoy de acuerdo con la carta, dice Catalina Sandoval. Claramente esta es una situación histórica que ha sucedido los últimos meses. Entonces, habría que plantearse la pregunta, ¿quién empieza con los actos de violencia? Habría que analizar, dejando a un lado claramente el exceso de emociones, los actos violentos de manifestaciones callejeras. ¿Por qué ocurren? ¿Cuál es el origen de la violencia callejera? Necesariamente toda la culpa, incompetencia, errores, son de carabineros o también, o también dentro de las manifestaciones ciudadanas callejeras existen grupos organizados que lo único que les importa es, como el guasón, nótese como el guasón, ver arder el mundo. ¿O no? No es en todos los casos de esa manera. Hable más, Luis, hable un poco más fuerte, don Luis, por favor. No es en todos los casos de esa manera. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hubo una manifestación de los abuelos, no me acuerdo de qué día, ¿Ya? estaba hasta la alcaldesa de tal lugar, o no me acuerdo qué era. Ya salió en las noticias que salía que ella pidió permiso para poder hacer la manifestación, perdón. Igual fueron los carabineros a irrumpir al lugar y se llevaban entre 5 a un hombre mayor de edad, Perfecto. por ejemplo. Claramente, don Luis, hay que estudiar y analizar el, el sentido de algunas conductas de carabineros que realmente asombran por su poco criterio, por su poco sentido de realidad y por la incapacidad
de lograr que las personas, como tú muy bien dices, se manifiesten. Claramente ahí vamos a un tema de mayor importancia, un tema de mayor profundidad política, que existe una profunda renovación en la cultura moderna de Carabineros, un proceso de modernización de Carabineros tanto en lo que estudian, ojo, tanto en lo que estudian como en el uso de insumos, logística y armamento, porque claramente se vio reflejado el año pasado, existieron actos violentos en los cuales muy variados ciudadanos quedaron con daño ocular, fueron heridos y perjudicados. ¿Cómo logramos solucionar eso? Por eso por eso actualmente los institutos nacionales de derechos humanos a nivel mundial son esos organismos autónomos, independientes, que están a cargo de cuidar, de velar, de estar atentos a que se cumplan el respeto a los derechos humanos de las personas, ante todo las libertades fundamentales e individuales de las personas. ¿Me explico bien? ¿Se escucha bien, Luis? ¿Se entiende? ¿Me explico bien? ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, nótese lo de la guía y con dos conceptos claves: los derechos humanos como referente ético que te permiten orientar la conducta y tener la absoluta claridad de respetarlos siempre. Tengan presente que la ética, lo ético tiene que ver con el vivir bien, o sea, el vivir bien en una sociedad, el vivir bien en comunidad. ¿Cómo lo logramos? Y claramente también los derechos humanos como un horizonte utópico, de poder lograr un ideal de conducta, un ideal de vida personal desde dentro de una sociedad, Por ejemplo, actualmente, la propagación del coronavirus, ya sabemos que está generando una crisis sanitaria, económico-social, ¿cierto? Eso está claro, con todo lo que uno ha observado. Lamentablemente, alto grado de cesantía, de desempleo, de cesación de pagos, de hacinamiento en las comunas más vulnerables, pobres y humildes. Pero otra pregunta que surge a partir de lo que he señalado: la propagación del coronavirus está generando una vulneración de los derechos humanos de las personas, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? En cierto grado por los registros sanitarios y porque personas que salen en la cuarentena lo llevan como presos o algo así. ¿Ya? Yo creo que por una parte sí, porque igual la gente, por ejemplo, más vulnerable, ¿Ya, los jefes a correcto? veces como que no tienen, como por decirse, un poco de conciencia, que ellos también tienen familia, cosa que también necesitan llevar dinero a sus casas. ¿Ya? Entonces yo creo que por esa parte igual es como, no sé cómo explicarlo muy bien. No sé ¿Cómo, si... cómo lo explicaría usted, Camila? Es Continúe. que no sé cómo explicárselo bien, pero la cosa del coronavirus, yo, por lo que
yo sé, hay varias personas que están despedidas y que tienen familia, cosa que también les trae consecuencias. No sé ¿Ya? si me entiende lo que quiero decir. Que trae consecuencias, o sea, tú dices que, claro, trae consecuencia, tú dices que trae consecuencia el estar confinado, el estar aislado. O sea, sí, por una parte sí, a los que no le están pagando, Sí, correcto. por eso yo creo que trae como igual consecuencia eso. No, A las claramente trae, personas que no les pagan, les trae consecuencia con su familia si es que tienen. correcto. Tengan presente eso porque, imagínate, están confinados, están aislados durante 7 semanas, durante 8 semanas. Va- y no puedo trabajar, y si no puedo trabajar no genero ingresos, y si no genero ingresos, ¿cómo voy No hay a plata. solventar los alimentos de mi familia? ¿O no, Camila? Sí, Entonces, claro, es una situación compleja y se supone que el Estado de Chile en Igual este, como que se arriesga harto la vida por ir a trabajar. claro, Porque aquí en Peña no hay confinamiento todavía, pero en otras partes sí, y no hay, como que no hay, ¿cómo se dice esto? No hay plata, o sea, no trabaja, quedan sin trabajo, no hay claro, plata, no pueden, ¿cómo se dice esto? Cuando, subsistir. eso, y aquí en las partes que no están, igual las personas que van a trabajar se arriesgan a ser contagiados por otras. Claramente, y por eso es todo un círculo vicioso. No estoy confinado o aislado, no trabajo, y si no trabajo no genero ingresos monetarios, y si no genero ingresos monetarios, no hay dinero para financiar alimentación, vestimenta, pago de gastos básicos. ¿Y eso qué puede generar? Pueden generar situaciones de alto estrés, situaciones de violencia psicológica, verbal o física, porque no genero ingresos. Muchas personas tienen absolutamente claro que si no generan dinero día a día, no comen. Y si no comen, imagínate si no comen y tienen 2 hijos, 1 o 3 hijos. Imagínense el grado de complejidad. Por lo tanto, se supone que los estados a nivel mundial, en este caso el Estado de Chile, tiene que ofrecer ayudas económicas para que no, para que no pare la cadena productiva. Y Sí, pero igual hay como un cierto a las personas que le dan, porque también estaban buscando como el beneficio, pero era hasta 100%. Hasta un cierto por ciento te dan beneficios del gobierno, hasta el otro no. ese es un gran problema, claro, porque yo, Pero porque yo mal, entrego, yo entrego beneficios a ciertos sectores de la población y a otros no, po. Es una buena igual, opción. yo igual encuentro como que que eso lo encuentro como un no, poquito, no sé, como tonto, porque yo cacho si es que las personas de más bajo rango económico y las ¿Correcto? de clase media, en cierto sentido, yo creo que deberían de recibir igual el, el dinero, al igual que todos los adultos mayores, no solo Claro, algunos. lo que sucede, Camila, y no pagan bien las pensiones. Eso. Eso. claramente, claramente hay situaciones económicas en las cuales el Estado tiene que tomar decisiones y tendrá que endeudarse el Estado de Chile para seguir ofreciendo ayudas económicas, no Y solamente, sacarle la plata a los ministros, que ganan más Mm, de millones, por ejemplo, y esa a los que sería una, tienen más más plata, por recursos. decirlo así, pues sí.
por ejemplo, eso sería una decisión concreta y eficiente, Pero lo malo bajar es que no lo hacen, pues. así es, por eso te digo, o sea, una decisión eficiente y concreta sería bajar la dieta parlamentaria y bajar el sueldo de los ministros de Estado. Estoy de Pero acuerdo los con... ministros, el otro día salió en las noticias que los ministros se enojaron porque querían bajarles el presupuesto económico de ellos. Mira, yo pienso que en la actualidad compleja que vive nuestro país, que es la pandemia global del coronavirus, y que pone en entredicho los derechos fundamentales de las personas, todos deben perder. No solamente los sectores de la población más humilde y más vulnerable, sino las clases medias y los sectores más ricos y pudientes, todos debemos perder. Y si hay que bajar la dieta parlamentaria o los sueldos de las personas más pudientes dentro de la administración pública, hay que hacerlo, porque uno sospecha como ciudadano a pie que las mismas personas de siempre son las que pierden dinero. ¿Me explico bien? Sí, Sí. también lo que sucede es que en tanto empresas grandes como pequeñas, ahí están los que son, o sea, los jefes de tal zona, de tal lugar, de tal empresa. Claro. Y ellos, la mayoría, piden que los trabajadores inferiores, entre comillas, por así decirlo, vayan a trabajar para generar ingresos hacia él y también hacia ellos. Pero lo que pasa es que los jefes ganan igual aunque no hagan nada en el trabajo, sino que están exponiendo a los trabajadores menores del coso ese, del trabajo, para poder ellos generar ingresos, pero Por la persona también se está arriesgando su salud. a eso, su salud, a ser infectado. Por eso, por eso te digo, Luis, buena observación la tuya. Todos debemos perder, desde los sectores más ricos, pudientes, empresarios, dueños de banco, y nosotros, porque esta es una crisis sanitaria generada por este famoso coronavirus. Entonces, la situación de malestar, de complejidad y de molestia de los ciudadanos es por esa situación de inequidad o de desigualdad en la cual solo algunos están perdiendo, lamentablemente. Muchachos, para finalizar, respecto al tema de los derechos humanos, muy buenas sus observaciones y reflexiones, los felicito. ¿Algún otro comentario, reflexión? Que también Siempre, la mayoría de empresas así no piensan en los empleados, sino en su beneficio propio, la mayoría de veces. claro, de seguir ganando dinero, Sí. Por por ejemplo, es que supuesto. yo tengo un caso cercano de que a tal persona de mi familia le toca trabajar en una empresa y le estaban pidiendo a él que fuera a trabajar exponiéndose tanto él como su familia, incluyéndome. Claro. Y a ver, otro caso Me que pasa. se, Un ejemplo sería la locomoción colectiva, también, que son los que yo creo que varias personas ahora como salen una sola vez, e igual como que se llenan las estas de colección locomotivas. Ay, eso. Imagínate, Entonces, yo imagínate creo que es un riesgo para ellos, pero como necesitan el trabajar, dinero, trabajar, entonces claro. No, si van a entiendo tener tu que punto. hacerlo, ¿no? Pues, Es que, claro, esa es la gran encrucijada. Es necesario hablar. lo malo es que no se toman las medidas de seguridad necesarias. Y es, o sea, si te están diciendo usar siempre mascarilla, Pero usar siempre tampoco por la gente ejemplo, no acá en respeta eso. Peñaflor, donde Igual, vivo yo, por ejemplo, ¿ya? las personas pasan sin mascarilla, sin nada, La, incluyendo a Afuera los de niños mi van al chicos. casa, almacén a afuera de comprar. mi casa hacen asado. Sí, van a comprar y nada. Entonces yo encuentro que si están pidiendo que hagan cuarentena y todo eso, será por algo, pues no es porque los quieran desear. así es, por eso te digo, o sea, deberían usar siempre mascarilla, No guantes. sé a dónde, en qué redes sociales publican todos los contagios que van de Talagante, Mayoco, Peñaflor.
Y son Parece que muchos. En Twitter debe ser. en fase también parece. Puede Claro, ser en Florinas presentes, Sí, es la cuestión, pero son muchos, son ciento y algo. sí. Entonces, El otro día nomás habían 80 y tantos y ahora ya subió, pero harto. subió caleta. Niña. Entonces, igual es como que la gente también tiene que respetar el confinamiento. Si están diciendo que no vaya, o si tiene que ir, vaya con mascarilla, tome las medidas que debería hacer. por Yo, eso, siguiendo el ejemplo de tal persona en mi familia que tiene que ir a trabajar a una empresa, está el furgón de la empresa, de que según me cuenta esa persona, no piensa ir en eso porque no toman medidas de seguridad, van todos juntos, apretados, sin, sin guante, algunos sin mascarilla, sin bueno, tomarse las medidas Mi necesarias. papá, como trabaja en Sí. supermercado, también le pasa lo mismo. Hay gente que ni siquiera va con mascarilla. Mi papá, por ejemplo, trabaja en un colegio y va a Providencia. Entonces, hartas veces le he dicho que no vaya a trabajar por último, porque igual yo encuentro que es un riesgo Sí, pues te que no arriesga, debe te de arriesga correr. a tu papá y te arriesga a tu familia, a ti. Sí, pues. Entonces yo cacho que igual tiene que crear insumos para nosotros, pero así es. yo encuentro que si están en cuarentena no hay necesidad de hacerlo. Bueno, en verdad, muchachos, sus comentarios de ejemplos concretos son ciertos y en verdad es una vergüenza lo que está sucediendo porque los casos infectados están incrementándose y lo más probable es que mayo sea grave en términos de número de contagiados, cantidad de muertos y que todo lo que el gobierno esperaba de volver a clases presenciales en mayo murió. Y lo más probable es que tampoco en junio. Entonces estamos en la absoluta incertidumbre y claramente nuestros derechos fundamentales o derechos humanos se ponen en entredicho y en permanente y constante cuestionamiento. Lamentablemente, por pésimo manejo comunicacional de gobierno, por un lado, y por otro lado, la irresponsabilidad de las personas. Y que supuestamente el gobierno piensa que las medidas que están tomando están bien. Pero en verdad no, si cada día sube más los infectados de... Y de que va a subir, Francisca. El punto es que no hubo un manejo comunicacional adecuado y Sí. correcto, no se supo explicar bien. Es que no Entonces, supieron manejarlo antes como país, porque por ejemplo en Nueva Zelanda supieron manejarlo antes, en lo cambio no que, tienen contagiados. claro, lo Por que ej- sucede es que si bien es cierto lo de Nueva Zelanda, acá en Chile había que decir la verdad. Gran parte de la población chilena se va a contagiar. El punto es que se contagie de la manera más lenta posible para no colapsar el sistema público de salud o no colapsar el sistema Pero no es la idea. No es urgente. la Pero, idea que haya tantos contagiados. Igual la claro, gente tiene que tampoco respetar es la igual. idea. Ah, perdón. Perdón. No, claro. dale. Entonces sucede eso. Ya, Que últimos tam- comentarios, muchachos. Don Luis, dígame. que quiero decir dos cosas, aportando un poco lo que decía la Francisca, era que tampoco, por ejemplo, Chile se ha visto manejando muy bien el tema, porque, por ejemplo, este virus ya se surgió hace tiempo en otros países que siguen tomando medidas nuevas, siguen en cuarentena, y acá en Chile después ya a la tercera semana de empezar esto ya abrieron los malls, por ejemplo. Claro. Buen punto. Entre- Sí, buen punto. Sí, es Y cierto. también lo otro que quería acotar era que, por ejemplo, mi madre trabaja en salud, acá en SAPU, Claro. así como que tiene que ver a las personas y se arriesga bastante a ser contagiada, pero ella toma las medidas y me cuenta de que el ministro de Salud, el SAPU también donde va, a ella no le pasan las medidas necesarias. Por Ah, ya ejemplo, me dice que no le hay insumo. pasan una mascarilla para 24 horas de trabajo. Chuta. Debería cambiarse a Bueno, la Que hora. tampoco Yo le creo que, dan la ropa necesaria, tuvo que comprar pantalones desechables por internet porque allá no le dan nada. Y no es lo correcto por el Ministerio de Salud de que arriesguen tanto a sus así es. trabajadores. yo creo que el amigo, el Miguel, tiene razón también. En el chat escribió algo.
que también tiene que ver con la cultura. Porque, por ejemplo, los haitianos también viven, por ejemplo, salió en las noticias que viven en Cité, creo que se llama. ¿Ya? Entonces, tampoco tienen las medidas necesarias para, por ejemplo, no poder contagiarse. Porque como viven todos hacinados, por decirlo así. Así es, Camila. Lamentablemente van a seguir sucediendo este tipo de situaciones concretas que Y afectan a gran sobre parte. todo cuando están llegando extranjeros, Así Pero es. todavía ya Pero que no tienen las mismas costumbres. así es. No También sé, que siguen llegando de otros países con igual siguen la llegando. intención de turismo, sí, alguna pero gente. claramente hay que, el cuidado parte por uno. Cuidarse, estar hacinado, aislado, usar mascarilla, guante y en verdad yo agradezco la participación de ustedes, buenos ejemplos, reflexiones respecto al tema que estamos profundizando y problematizando y la próxima semana seguiremos, muchachos. ¿Les parece? Importante lo que dice en el chat la Cata. También. Leamos el último, a ver, Catalina, mi papá trabaja en la agencia de aduana y tiene que ir al aeropuerto y tampoco. Yo he escuchado también ese reclamo que tanto en los hospitales como en aeropuertos no No se existen, toman las medidas necesarias. no existen, y si no existen las medidas necesarias de seguridad, ¿qué puede pasar? Te puedes enfermar. Y a lo mejor no te vas a morir, pero te puedes enfermar. Y lamentablemente son las personas más perjudicadas. 12 y eres. Y Sí, aumentar bueno, la bueno, estadística de contaminación. así es. Entonces sucede eso. Buen, buena observación, Catalina. Así es. ¿Algún otro comentario, reflexión, muchachos? Interrogante del día de hoy. No. Muchachos, muchachas, que tengan un gran día del alumno, disfruten, pásenlo bien. Fue un agrado realizar la clase a distancia y un abrazo. Que estén todos bien. Chau. Igual. Que estén bien. Adiós a todos. Usted igual. Chao. Chau. Ana, bien, adiós. Chau. Gracias.